Buenas tardes a todos. Ya casi hora del almuerzo, pero debemos dedicarle unos minutos a conversar sobre algo que ya no escapa a ningún evento médico en ninguna parte del mundo. Hablar unos minutos del COVID. El COVID ya hoy abarca prácticamente todas las áreas de la medicina. Recientemente recibimos un libro de 1500 páginas sobre COVID solamente. Es decir, el COVID es todo, las imágenes entonces no escapan al COVID y por eso agradecemos infinitamente al comité organizador que nos haya permitido compartir con 3 expertos que tienen una vasta experiencia en lo que ha sido la clínica, las imágenes y el ultrasonido cardiovascular en la época del COVID. Vamos a conversar con el doctor Rafael Guillén, con la doctora Giselle Caraguate y con la doctora Marinelsi Castillo. Y primeramente yo quiero darle la oportunidad a Guillén que nos hable un poco de cómo es que llegan los pacientes con COVID, cómo los recibe el clínico, cuáles han sido las señales de alarma que han orientado al clínico a decidirse a veces hasta de inmediato por las imágenes. Bien, gracias por la invitación. Lo primero que yo te diría es que en inicio de la pandemia recibíamos en nuestras emergencias a los pacientes con manifestaciones clínicas de COVID-19 aguda. Presentaban tos seca, presentaban cansancio, presentaban fiebre, presentaban mialgias. Aunque hoy en día esto ha ido cambiando con las variantes, la nueva cepa, y ahora los pacientes llegan con dolor de garganta, cansancio, fatiga y además de eso con congestión nasal. En principio nosotros teníamos que investigar a estos pacientes cuando los sospechábamos y claramente lo primero que hacíamos era hacer una RT-PCR en estos pacientes para identificar el virus. Pero además de esto, nosotros hacíamos hemograma, veíamos cómo había una disminución importante de plaquetas, de linfocitos. Teníamos también que investigar las pruebas hepáticas. Algunos pacientes llegaban con diarrea y había que hacer por la afección pancreática, porque como sabemos, el virus ataca no solamente el pulmón, sino también que puede atacar el corazón, puede atacar el hígado, puede atacar el páncreas. Y como todos sabemos, la PCR, la RT-PCR toma un tiempo y nosotros teníamos que identificar rápidamente si había la condición que más frecuentemente presentaban los pacientes, que era la afección pulmonar. Por lo tanto, le hacíamos una radiografía de tórax y hacíamos una tomografía de tórax, porque muchas veces estos pacientes en la radiografía de tórax no veíamos nada, la prueba del RT-PCR estaba negativa y sin embargo cuando hacíamos la tomografía de tórax, que es el gold estándar por su alta sensibilidad y especificidad, encontrábamos las alteraciones a nivel pulmonar, que como sabemos el virus penetra a la célula a través de los receptores de la AC2 y que la mayoría de estos receptores se encontraban representados en el pulmón y por eso la afección pulmonar inicial. A pesar de que hay un 7.5% a nivel cardíaco que alteraban el miocito y de ahí entonces aparece la afección cardíaca. En este sentido, pues veíamos cuál era la condición del paciente
para nosotros poder hacer el tratamiento posible. Hoy en día las cosas han cambiado. Esos pacientes hoy en día, cuando identificamos que no hay ninguna alteración pulmonar, entonces lo enviamos a la casa y le damos un seguimiento más cercano. El segundo grupo más importante es el que nos llegaba con una disnea marcada, con una insuficiencia respiratoria, con una desaturación del oxígeno, que por la oxigenometría encontrábamos que se encontraba por debajo del 94%. Además, estos pacientes presentaban una hipoxia generalizada y esto iba a agravar el cuadro, acompañado de la elevación de las citoquinas, de la citoquina 6, del factor de necrosis tumoral, que naturalmente, conjuntamente con la hiperinflamación, llevaba a un deterioro rápido global del paciente y requería de que se les diera suplemento de oxígeno de alto flujo, ya fuese por cánula nasal o ya fuese por mascarilla de reservorio o por citrato. Gracias. Vamos ya casi por la cuarta ola, según dicen. Al principio esperaba un pico y ahora son varias olas que van. Y desde que la ola comienza a subir, comenzamos a recibir las solicitudes de los médicos de tomografía de tórax sin contraste. Ya sabemos que la ola está subiendo. ¿Es realmente tan importante la tomografía? ¿Y qué es lo que vamos a encontrar en ella? ¿Qué encontrábamos en las primeras etapas y qué estamos encontrando hoy? La tomografía es muy importante, principalmente para diagnosticar lo que es la neumonía por COVID. Los pacientes asintomáticos y en estadio temprano tenemos algunas dificultades o dificultades que aparecen en estudios normales. La sensibilidad es muy alta cuando hay neumonía por COVID y la especificidad también. Inicialmente lo que se ve en un patrón demostrado que afectaba predominantemente la periferia del pulmón y las bases pulmonares. Eso ha ido cambiando un poco. Los primeros hallazgos incipientes que aparecían. Después el paciente, la evolución de la enfermedad va haciendo consolidaciones, signos de halo reverso, que son áreas de consolidación que se están formando, engrosamiento septal y ya cambio fibrótico. La evolución ha sido esa de la enfermedad de las primeras cepas. Ha ido cambiando. Inicialmente, cuando el COVID inició, se hizo un consenso de la Sociedad Americana de Radiología, el Colegio Americano de Radiología, y se hizo una clasificación de COVID típico, COVID indeterminado y COVID atípico. Inicialmente en el COVID atípico se englobaba que el examen pleural y el examen pericárdico apuntaba hacia otra enfermedad. Sin embargo, últimamente en las últimas épocas hemos visto muchos pacientes con examen pleural, muchos pacientes debutando con una consolidación única y pacientes también con un 20% con examen pericárdico. Bien, entonces de repente no nos quedamos en el pulmón. Ahora también el COVID afecta el corazón y ahora no solamente se solicitaba la tomografía, sino también el ecocardiograma. ¿Y qué era lo que buscábamos, doctora Caraguate, en esos ecos? Mira, se han hecho muchos estudios con el COVID debido a que es una enfermedad nueva. Y en esos estudios hemos visto que hasta un 40% de los pacientes tienen enfermedad cardiovascular asociada, o una enfermedad cardiovascular previa. Entonces, eso ha dado a que la lesión del miocardio se vea más frecuentemente en estos pacientes hasta en un 12%, y algunos estudios suben hasta un 20 o hasta un 30% de lesión en el miocardio. Entonces, esa lesión en el miocardio se puede manifestar de diferentes maneras. Tú puedes encontrar un paciente de repente que te hace un infarto agudo del miocardio, o tú puedes encontrar un paciente que te hace un fallo cardíaco, que te hace una miocarditis, te hace una pericarditis, o que te hace una cardiomiopatía. Entonces, esos pacientes, lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de identificar en el ecocardiograma
cuáles son esos hallazgos que vamos a encontrar. Entonces, en el ecocardiograma vamos a ver que pueden observarse alteraciones secundarias, que pueden, en la contractilidad del miocardio, podemos encontrar engrosamiento del pericardio y ver derrame pericárdico. También podemos ver una dilatación del ventrículo izquierdo, donde se ve que existe disminución de la fracción de eyección. En esos casos hay que hacer diagnósticos diferenciales, ver si es un paciente que está cursando con una miocarditis, o si es un paciente que ya tenía una enfermedad aterosclerótica y que le ha hecho un infarto. Entonces, esos pacientes, o sea, no solamente el ecocardiograma se le va a hacer, sino que se le van a hacer estudios complementarios. También podemos ver en el ecocardiograma trombosis, también intracardíaca, o también se pueden ver alteraciones como por ejemplo pacientes que hacen tromboembolismo pulmonar, que se ve dilatación de cavidad derecha, aumento de las presiones a nivel pulmonar. Entonces son múltiples las alteraciones que podemos ver en el ecocardiograma en estos pacientes. Lo que hay que tomar en cuenta es que los pacientes cuando tienen COVID y desarrollan una lesión miocárdica, pues esto va a causar una enfermedad más grave y va a aumentar la mortalidad en estos pacientes. Prácticamente de todo produce el COVID. Y creemos que hemos estudiado mucho, que se ha escrito mucho, y yo creo, y creo que todos también piensan, que todavía falta mucho. Recientemente, doctor Guille, le llamó mucho la atención una revisión de la Sociedad Europea de Cardiología sobre síndrome coronario agudo en el contexto del COVID con aterotrombosis y sin aterotrombosis. Es decir, hay síndrome coronario agudo dentro del COVID con las dos modalidades. ¿Cómo entonces nos ayudan las imágenes a saber cuándo es uno, cuándo es el otro? Porque ahora sí como que se complica un poquito la cosa. Bien, sí, como tú refieres, ese artículo de la Sociedad Europea es muy interesante, y lo que se plantea hoy en día es que podemos tener dos tipos de situaciones. El grupo de pacientes que tiene una enfermedad cardiovascular conocida y que la base del problema es la aterotrombosis con síntomas o factores de riesgo clásicos. Ese grupo hace una afección por COVID y naturalmente por la hipoxia marcada existente en la enfermedad y la hiperinflamación conlleva a ruptura de placa, y estos pacientes pueden hacer un infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Y debemos actuar rápidamente, aunque cuando estos pacientes llegan, nos concentramos mucho en el problema pulmonar y a veces eso retarda el diagnóstico. Y debemos rápidamente tratar de hacer el diagnóstico con marcadores, con electrocardiograma, para detectar que hay una elevación del ST, un infarto agudo con elevación del ST, y ese paciente debe manejarse yendo a cateterismo para hacer la intervención y resolver el problema. Inicialmente había mucho temor con respecto a esto. Hoy en día se toman muchas medidas y se actúa rápidamente. El segundo grupo es muy interesante porque es un paciente que ya no tiene un infarto tipo 1 agudo de miocardio, sino un infarto tipo 2. Es decir, que este paciente puede presentar el infarto tipo 2 por el imbalance oferta-demanda de oxígeno, por la misma hipoxia marcada, y número 2, puede hacer un infarto agudo de miocardio con coronaria sana, que es el MINOCA. Y todo esto influye mucho el proceso inflamatorio, porque puede producir vasoespasmo en estos pacientes, puede producirse una coronaritis, donde puede haber ruptura de la íntima no traumática,
y el paciente puede hacer un falso loop. Es decir, que aquí tenemos hasta cierto punto un problema. Este paciente puede también hacer miocarditis y hacen un cuadro clínico similar. Y por eso nosotros los clínicos estamos muy atados para poder diferenciar, porque hay diferentes etiologías. Y debemos entonces recurrir a las imágenes para determinar cuál es la causa etiológica que está produciendo. No es lo mismo el paciente que tiene ese rebalance oferta-demanda que el que hizo una miocarditis, que el que hizo una coronaritis. Y en todo esto, o un espasmo coronario, y en todo esto juega un papel importante la determinación con las imágenes, determinar cómo se encuentran las troponinas, que nos van a orientar mucho, los cambios en el electrocardiograma, los cambios en el eco, porque si el paciente tiene alteraciones de la motilidad segmentaria, eso nos puede a nosotros inducir a que hagamos un procedimiento de coronariografía rápidamente. Si no es así, entonces ya nosotros debemos, con la ayuda de las imágenes, ver cuál es la causa etiológica del problema para tomar una determinación. Hoy en día en Europa están usando la cardiogoniometría, que se trata de determinar por computadora, por método de computadora 3D, cómo se mueven las fuerzas vectoriales en ese estudio, y se puede determinar la despolarización del QRS y la repolarización de la onda T, y determinar el área que está afectada, y nos dice a nosotros qué área de coronaria está afectada. Hago esto porque ese método nos lo presentaron a nosotros, a ti y a mí, si tú recuerdas, y podíamos nosotros en 10 minutos enviar esa información a Alemania y nos daban el resultado, y nosotros quisimos introducir el método y hacerlo, y en base a la conclusión del estudio, compararlo con la geografía y determinar si verdaderamente es exacto. Se está usando actualmente, pero realmente los métodos más importantes que tenemos son las imágenes, para determinar por el eco, por la tomografía, y determinar si ese paciente tiene una miocarditis con la resonancia magnética nuclear, y evitarla así, de esa forma, hacer una biopsia. Definitivamente el COVID no ha venido a complicar la cosa, a complicarla más. Ella estaba complicada y ahora más. Doctora Castillo, ya hay pacientes que tienen 1 año de COVID, que le dio el COVID, algunos una sola vez, otros 2 veces. Y entonces muchos pacientes están preocupados porque todavía su tomografía no ha regresado a su estado pre-COVID. ¿Realmente es cierto que esas alteraciones, que esos cambios pueden durar tanto tiempo? Sí, generalmente a los 3 meses que se produce un cambio, el 50% de los pacientes vuelven a su estado normal. Ya hay pacientes que duran más tiempo, 6 meses, 7 meses, presentando lo que es patología ilustrado, va disminuyendo la densidad, pero en la mayoría de los casos, los pacientes que tienen hallazgos persistentes en tomografía terminan teniendo ya secuelas de fibrosis pulmonar. Los más frecuentes son trastos fibroatelectásicos, principalmente en el tejido basal de los pulmones, persistencia de lo que es los cambios reticulares, engrosamientos pleurales, y en muchos casos aparecen pacientes con fibrosis. El tipo de fibrosis que es como complicación o que es secuela del COVID, generalmente es una fibrosis pulmonar sin lo que es el honeycomb, sin que es lo que es el patrón de panal de abeja. Eso es más que todo el cambio como restrictivo, engrosamiento sectal, tractos, paquipleuritis,
conforman entonces una fibrosis. Hay un porcentaje muy alto de pacientes que van a tener como secuela una fibrosis terminal post-COVID. Es decir, que son lesiones crónicas. Gente que se va a quedar para toda la vida con problemas asociados al COVID. Por eso es que hay que insistir en la prevención. Hay que luchar porque no le dé COVID a lo que no le ha dado. Y lo único que podemos hacer ahora es vacunarnos, usar la mascarilla y seguir con el distanciamiento. Doctora Canabuena, hay muchas técnicas modernas en la ecocardiografía que creo que también ellas han tomado alguna relevancia para detectar algunas alteraciones en el COVID que quizás no se ven a primera vista, de primera intención. ¿Qué hay de eso? ¿Es cierto? Bueno, mira, ya nosotros sabemos que puede existir lesión en el miocardio y lo podemos ver en el ecocardiograma, pero ¿qué tanto persiste ese daño en el miocardio luego del COVID? Ya sabemos que existe un post-COVID o un síndrome del long COVID. Entonces, se ha tratado de hacer estudios para determinar qué tanto se prolonga ese daño del miocardio a lo largo del tiempo. Entonces, se ha utilizado la técnica del estreno. El estreno es una técnica para ver cómo está la deformidad de las fibras del miocardio y se han hecho varios estudios en pacientes con COVID. Hay un estudio que realizaron Mujaján y colaboradores en 132 pacientes recuperados del COVID. Y ellos encontraron que había una disminución del estrés global longitudinal del ventrículo izquierdo en estos pacientes y que en los pacientes con enfermedad más grave, pues el estrés estaba más disminuido y duraba más en el tiempo en recuperarse. También Osler y otros colaboradores hicieron un estudio, pero esta vez en pacientes recuperados del COVID en el ventrículo derecho. Le hicieron estrés global y de la pared libre del ventrículo derecho y encontraron que había disminución disfunción ventricular derecha en los pacientes que habían padecido neumonía por COVID y que persistía en el tiempo esa disfunción ventricular de manera subclínica en estos pacientes. También hicieron otro estudio, se hizo un estudio con eco tridimensional y el estrés, y también se pudo demostrar que a los 2 meses todavía había persistencia de la disminución del estrés global longitudinal tanto en el izquierdo como el derecho de estos pacientes. O sea que podemos ver que se han realizado varios estudios que demuestran que la disfunción en el miocardio después del COVID, especialmente en los pacientes que han padecido neumonía y COVID grave, puede persistir hasta 2 meses. No sabemos hasta cuándo, todavía se siguen haciendo estudios, no sabemos hasta cuándo va a persistir y si todos los pacientes van a tener una recuperación total de esa disfunción. Bien, entonces ya ustedes ven, las imágenes juegan un papel importantísimo en el diagnóstico del COVID. Y doctora Castillo, debemos seguir haciendo tomografías y las tomografías realmente nos pueden ayudar para tomar conducta, tomar acción con pacientes en los cuales algunas pruebas de laboratorio pueden estar dudosas. Sí, la tomografía presenta, como mencioné anteriormente, una alta sensibilidad y especificidad. El problema es la radiación ionizante a la que estamos sometiendo a los pacientes. Entonces, ninguna sociedad especializada está recomendando utilizar la tomografía como diagnóstico inicial de COVID. Sí, para lo que es el seguimiento, las complicaciones, para el pronóstico del paciente, pero vemos muchos pacientes últimamente, sobre todo pacientes vacunados, con tomografías totalmente normales y que a veces le hace al paciente 3 y 4 por deducirlo del paciente en muchas ocasiones. Entonces, aunque la tomografía tiene alta sensibilidad y especificidad, hay otras patologías que pueden dar hallazgos similares al COVID, como son los adenovirus, la influencia, que estamos en época de influencia ahora, provoca también patrón ilustrado, una enfermedad del colágeno, una neumonía organizada o toxicidad por fármaco provoca hallazgos similares
Por eso no recomendamos la tomografía como diagnóstico inicial, sino como de criterio clínico para el paciente que sospechamos que hay una neumonía por COVID, entonces hacer una tomografía. Escuchamos recientemente una excelente conferencia sobre resonancia cardíaca, pero quería preguntarle a la doctora Canavate si la resonancia tiene algún espacio también en el COVID. Bueno, es difícil hablar de resonancia después de esa conferencia del doctor Lowe. No, si no le preguntamos no, pero la resonancia en COVID se está utilizando básicamente para hacer diagnósticos certeros, diagnósticos diferenciales. Si tenemos un paciente que tiene enzimas cardíacas elevadas, que está teniendo cambios en el segmento ST, que tiene arritmias y que estamos pensando que el paciente puede estar cruzando con una miocarditis aguda, pues el método de elección de imagen es la resonancia magnética cardíaca. Y también nos va a ayudar a hacer diagnósticos diferenciales en otras cardiopatías, porque también se ve cardiopatía por estrés, esta se ve también en los pacientes con COVID. Entonces, la resonancia va a ser útil en esos pacientes. También para determinar pericarditis, hacer cualquier otro diagnóstico diferencial, porque los pacientes pueden tener una enfermedad cardiovascular previa, pero no necesariamente quiere decir que esa sea la causa de por qué el paciente está pasando disfunción en estos momentos de disfunción ventricular. Entonces hay que ver si es de causa isquémica. Ya vimos que el doctor Guillén habló de que pueden haber diferentes formas de presentación de la enfermedad isquémica, y esa es la utilidad de la resonancia. Bien, siendo una enfermedad prácticamente multisistémica, entonces, que es el COVID, un panel de COVID debe incluir ya un neurólogo, un nefrólogo, un gastroenterólogo, especialista de todas las áreas. Y los clínicos principalmente se hacen una gran pregunta que queremos que el doctor Guillén nos ayude a responderla. Finalmente, ¿qué esperan los clínicos de las imágenes en el contexto del COVID? Bueno, realmente yo pienso que las imágenes juegan un rol primario, principal en la investigación de los pacientes con COVID. Ya vemos cómo decía la doctora Canavate de la importancia no solamente de la ecocardiografía convencional, sino también el papel que juega el STRENG en estos pacientes. No sé si tú mencionaste, pero también quería mencionar el estudio HOV-19 realizado por los daneses conjuntamente con la Universidad de Harvard, y que mostraron todas esas alteraciones, como tú hablabas, a nivel de miocardio, con el strain longitudinal del ventrículo derecho, el strain global longitudinal del ventrículo izquierdo, la fracción de eyección de estos pacientes, la fracción o la función ventricular derecha con el TAPSE, y todas estas, diría yo, condicionantes que nos permiten las imágenes para que el clínico pueda estar bien orientado y se pueda hacer un diagnóstico certero de las complicaciones que presenta el COVID en momentos agudos y posteriormente también, porque ya hemos visto que inclusive hay lo que se llama el síndrome post-COVID, que puede durar 6 meses y hasta 1 año, y con las imágenes que nosotros podemos darle seguimiento a estos pacientes, porque muchas veces ellos se quejan, aunque se quejan clínicamente de que tienen cansancio, pero son las imágenes lo que nos van a ayudar verdaderamente a obtener esa certeza en el diagnóstico del paciente. Bien, muchas gracias. Yo creo que debemos darle un aplauso a nuestro